En una noche tranquila, bajo la oscuridad de las colinas de Vermand, un resplandor surgió en medio de las sombras, como una estrella solitaria en el vasto firmamento. Dicen que ese destello marcó el inicio de una de las misiones más osadas y peligrosas de su tiempo. San Quintín, el hombre que había viajado desde tierras lejanas para proclamar la palabra de Dios en el corazón de una región aún hostil, se convirtió en símbolo de valor y fe. Pero, ¿quién era realmente este hombre y qué secreto guardaba su historia que el tiempo no ha podido borrar? Desde su juventud, Quintín mostró una valentía inusual. Nació en Roma, en el seno de una familia noble y poderosa, en una época en que el cristianismo todavía era visto como una amenaza en muchas partes del imperio. Sin embargo, para Quintín, la riqueza y el poder no parecían suficientes. Incluso desde pequeño buscaba algo que llenara el vacío en su alma, algo más allá de las fiestas y los honores que su posición le aseguraban. Se cuenta que mientras los demás jóvenes de su rango se dedicaban a los placeres y lujos de la vida, Quintín pasaba largos momentos observando el cielo, en silencio, como si esperara una señal o un llamado que diera propósito a su vida. Ese llamado llegó en una forma inesperada. Un misionero cristiano, un hombre pobre y desconocido, llegó a Roma y comenzó a predicar en sus calles. Quintín, intrigado por la sencillez y paz que irradiaba, se acercó para escucharlo. Las palabras de amor y redención que el misionero compartía parecieron encender una chispa en su corazón. Por primera vez comprendió que el verdadero poder no se encontraba en los títulos ni en las riquezas, sino en la capacidad de transformar la vida de otros. Inspirado por este encuentro, Quintín decidió dedicar su vida a Dios, abandonando las comodidades de su posición para sumergirse en una vida de fe y servicio. Pronto su decisión lo llevó a tierras lejanas, a las fronteras del Imperio Romano, donde el cristianismo apenas era conocido y, en muchos casos, rechazado con violencia. Junto a otros misioneros, Quintín emprendió un viaje hacia la región de la Galia, donde soñaba con llevar la luz del Evangelio a aquellos que aún vivían en la oscuridad del paganismo. Fue en el pequeño pueblo de Vermand donde decidió establecerse, convirtiéndose en un apóstol para sus habitantes, muchos de los cuales lo veían con desconfianza. No era fácil predicar en una tierra hostil, pero Quintín, impulsado por su fe, enfrentaba cada día con una mezcla de valentía y ternura que no dejaba de asombrar a los que lo rodeaban. Su misión en Vermand no estuvo libre de dificultades. Las autoridades locales, fieles a las tradiciones paganas, veían en Quintín una amenaza para el orden establecido. Los rumores de su predicación se extendieron rápidamente y no pasó mucho tiempo antes de que los líderes de la región decidieran actuar. Fue arrestado en múltiples ocasiones, sometido a interrogatorios y torturas en un intento de disuadirlo de su misión. Sin embargo, su voluntad era de hierro. Ni las cadenas ni el dolor lograron doblegar su espíritu, y cada vez que era liberado volvía a las calles de Vermand a predicar con más fervor. Finalmente, en uno de sus encarcelamientos, los guardias decidieron someterlo a una tortura especialmente cruel. A pesar de los castigos, Quintín no mostró temor. La paz que irradiaba mientras sufría las peores atrocidades dejó perplejos incluso a sus captores, quienes no podían entender cómo un hombre podía resistir tanto dolor sin renegar de su fe. Pero la resistencia de Quintín no fue eterna. Tras días de intenso tormento, su cuerpo cedió y su espíritu ascendió hacia el Padre, dejando tras de sí un eco de santidad que resonaría en las almas de aquellos que lo conocieron. Lo que siguió después de su muerte fue un evento que muchos consideran milagroso. Años después, durante la construcción de una iglesia en su honor, los restos de Quintín fueron encontrados incorruptos, una señal de su santidad y la manifestación de su fidelidad a Dios. Este descubrimiento consolidó su fama y atrajo a peregrinos de todas partes, quienes acudían al lugar con la esperanza de recibir la intercesión del santo que había dado su vida por amor a Cristo. Hoy en día, San Quintín es recordado no solo como un mártir,
sino como un símbolo de perseverancia y fe inquebrantable. Su historia nos invita a reflexionar sobre el verdadero significado del sacrificio y el amor por los demás y nos inspira a vivir con la misma entrega y devoción que él mostró hasta el último momento. Su legado perdura en la Iglesia y en los corazones de aquellos que aún buscan la paz y el valor para enfrentar sus propias pruebas, sabiendo que, como San Quintín, pueden hallar en Dios la fortaleza para superar cualquier adversidad.